Gloria a Dios, bendito sea Dios, alabado sea el Espíritu Santo. Hoy oramos en las naciones, conectándonos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Levantamos clamor a Jehová, Dios de Israel, porque para siempre es tu misericordia. Unificamos la familia de Cristo en los 4 puntos cardinales. Gloria a Dios, porque Dios es santo, poderoso, majestuoso, espléndido, maravilloso. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, oramos. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare delante de mí, orare, levantando manos santas, donde fue edificada la casa de Jehová, yo perdonaré vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. Aleluya, gloria a Dios, por un tiempo más, un tiempo en adoración, un tiempo que hoy rendimos la totalidad de nuestra vida en Cristo Jesús. Bendita sea la palabra que hoy nos edifica una vez más. Estamos unificándonos en el poder del Espíritu Santo y pedimos que Él ponga el denuedo en nuestra boca y la esencia del poder del amor en vuestros corazones para que juntos podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Oramos por los enfermos, por los niños, por los secuestrados, oramos por cada nación. Padre, nos presentamos, Señor, clamamos por tu misericordia, Señor, que tú abraces, que consueles, que llenes nuestros corazones de paz, de gozo, que el Consolador, el Espíritu Santo, anime a todos los que están en el lecho de enfermedad, Padre, que se presente una vez más los ángeles que pedimos hoy, como dice Salmo 91 y Salmo 29, 129, para que os instruyan, os gobiernen cada lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendita sea tu palabra, porque tu palabra es santa y poderosa. Tu palabra nos vivifica, nos edifica. Y hoy, Señor, damos gracias a Dios por todo. Venimos con un corazón contrito, un corazón que rebosa de alegría, de gozo, porque ha venido la luz y es mi salvación en el nombre de Jesús. Y hoy conmemoramos que el Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, que Él está en medio de nosotros, que Él pone el denuedo hoy en nuestra boca y la esencia en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias una vez más porque tú tienes cuidado de todos nosotros. No hay palabra, no hay oración más poderosa que obedecer tu palabra. Y por esto hemos venido, Señor, a congregarnos, hemos venido a unificarnos, a tener comunidad con la Iglesia de Cristo a nivel nacional e internacional. Gloria a Dios en los 4 puntos cardinales, que sea derramada la esencia, el poder del Espíritu Santo. Hablamos hoy del tema, delante de tu presencia, Señor, queremos ser instruidos por la elocuencia de tu Santo Espíritu, de tu poder, de tu sabiduría. Padre, enséñanos en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que Él ya nos habló en Juan 14, 26. Hablamos hoy de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú unifiques nuestra vida, que la sabiduría de Dios esté en mí para poder instruir el servicio en el nombre de Jesús y que seamos ministrados a través de tu poderosa palabra. La palabra de Dios es santa, poderosa. Ella nos hace entender el propósito que tú tienes para nosotros un día a la vez. Por esta causa hoy estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Estamos necesitados de tu presencia una vez más, de tu elocuencia, que sea el poder del Espíritu Santo hoy dando libertad, sanidad, prosperidad. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero hoy ha venido el Espíritu de Dios que mora en nosotros, está en medio de nosotros. Es la buena noticia, son las buenas nuevas que hoy presentamos, Señor, a las naciones. Es la presencia del Espíritu Santo. Es Él que puede hacerlo en nosotros una vez más. Él puede comenzar la obra de nuevo en nosotros cuando
ya estamos cansados, abatidos, cuando ya no sabemos qué hacer. El Consolador, el Espíritu Santo, Él sabe lo que tiene que hacer. Y por eso hoy damos gracias a Dios una vez más, creyendo que hoy el Espíritu del Señor hará lo que nosotros necesitamos y que no hemos podido hacer durante toda esta década de nuestra vida. Pero es el Espíritu Santo, como dice Zacarías 4:6, aleluya. Su palabra dice, y ha venido palabra de Jehová Zorobabel, y dice así, no es con ejército, no es con mi fuerza, sino con el poder de mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de Israel. Él ha venido para instruir este servicio. Él está en medio de nosotros. Sé que Él consuela tu corazón. No sé cuál es tu posición, tu necesidad en esta hora, pero siento en mi espíritu que en esta misma hora el Espíritu Santo, su amor, su gracia, su favor, está obrando, está operando un milagro de manera sobrenatural para todos aquellos que esperan una respuesta en Dios, los que buscan una salida, los que claman día y noche, aún en medio de lamento, de lloro, de acción. Es el Consolador, el Espíritu Santo que opera, que está en medio de nosotros, que se ha levantado por nosotros. Él es en medio de la iglesia de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Conmemoramos la muerte, resurrección de nuestro Salvador y clamamos a Padre que nos enviaste el Consolador, el Espíritu Santo, que instruya, que gobierne, que señoree en nuestro espíritu, en nuestra vida, en cada órgano de nuestro cuerpo. Si están enfermos los órganos, cualquier órgano, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, que entre el poder del Espíritu Santo para que opere en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Mateo, gloria a Dios. Mateo 12:24. Gloria al Señor que vive por los siglos y de los siglos. Aleluya. Una vez más, Señor, tomamos tu palabra porque no solo de pan se alimenta el hombre, sino que hoy hemos venido con hambre, hemos venido con necesidad, hemos venido para ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo y Él hoy ensancha su elocuencia en nosotros para que podamos entender el propósito de cada palabra en nuestra vida. La blasfemia contra el Espíritu Santo que queremos instruir para que no hagamos más afrenta al Consolador, el Espíritu Santo, porque dice la palabra que todo pecado, toda ofensa no será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos tal vez han afrentado al Espíritu Santo y no saben en verdad de qué manera han ofendido al Espíritu Santo. Le han hecho afrenta por necedad, tal vez por falta de conocimiento. Dios mío, hoy queremos que el Espíritu Santo oye nuestra voz y reciba nuestro clamor, porque todos nos unificamos en una sola palabra que es el Evangelio de Cristo. Pedimos al Señor que si en algo hemos ofendido, hemos hecho afrenta al Espíritu Santo, sea perdonada nuestra afrenta, por causa de que no conocíamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, qué es la ofensa contra el poderoso y consolador, el Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre lo envió en el nombre de Jesús y está en nosotros, pero muchas veces por causa del entendimiento, tal vez hemos caído en blasfemia, tal vez hemos ofendido al Espíritu Santo y no lo sabemos, pero hoy el Espíritu del Señor ensancha en dimensión su palabra en nosotros para que tú y yo podamos comprender y a partir de hoy estar atentos a no ofender, a no ir ligeramente con palabras que no traen sino afrenta a nuestra vida y confrontando
la santidad del Espíritu de Dios. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen qué es la blasfemia? Porque hay muchas formas en que toman esa palabra, pero el Espíritu del Señor que nos trae palabra para certificar qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y hoy hacemos un acto de contrición en nuestra vida y recordamos o reconocemos en la presencia de Dios si hemos ofendido o hemos hecho afrenta o tal vez hemos caído en blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo vas a saber ahora a través de este servicio, de esta instrucción, ilustración del Espíritu Santo a través de su palabra que nos certifica un día más qué es lo que Él tiene en propósito en este día y en este servicio. Gloria a Dios por su palabra, porque su palabra es más cortante que espada de dos filos. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Gloria a Dios, porque la luz alumbra, es lámpara a nuestra vida su palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y hoy nos enseña su palabra una vez más y se titula así esta instrucción: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el título de este libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí vemos que como tú y yo podríamos estar en medio de la multitud como espectadores de que el Señor Jesucristo sanó a este endemoniado y oía y hablaba y veía porque era ciego y mudo. Pero cuando el Señor Jesucristo, que es la vida, que es la unción como hijo de Dios, Él solo tenía que sanar, libertar, dando testimonio para que entonces todos aquellos que veían, creyeran que Él era el Mesías. Entonces dice la palabra: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Ahí ya entramos en blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, paso a paso, vemos cómo cambia la historia de la expectación del pueblo que había allí alrededor del Señor Jesucristo. Él, en el Espíritu de Dios, echó fuera demonios, hizo que el mudo hablase y el ciego viese, y todo estaba bien. Pero entraron los fariseos y dijeron: este no echa a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces ahí ya entró la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia? Porque ellos, al pronunciar que el Señor Jesucristo no echaba a los demonios en el nombre o en el poder del Espíritu Santo, sino a nombre del príncipe de los demonios, esto era quitarle el poder del Espíritu Santo, ¿sabes? Cualquier hombre, cualquier mujer que esté preparado y ungido, llamado y elegido para ministrar, y en medio de la expectación, o sea, del público que rodea, que ve a través de las redes sociales o de cualquier forma que Dios te permita ver los milagros, las obras poderosas del Espíritu Santo, y salimos a blasfemiar. ¿Y qué es blasfemiar? Blasfemiar es cuando nosotros hemos suplantado el Espíritu Santo por nuestro sentir o pensar o
lo que tengamos en nuestra mente. O tal vez solo hayamos oído el comentario hacia alrededor de nosotros. No, estos son unos mentirosos, aquellos, eso no es verdad, eso es un truco, eso es una fantasía, eso fue que se pusieron de acuerdo, eso son unos mentirosos. Eso ya es blasfemiar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué blasfemiar contra el Espíritu Santo? Porque nosotros estamos preparados, ungidos para orar y que vengan los milagros a través del poder del Espíritu Santo. Él es el que sana, Él es el que da vista a los ciegos, Él es el que hace que los mudos hablen. Y cuando el Espíritu Santo hace este favor y cualquiera dice, no, eso fue que echó los demonios por el príncipe de Belzabú. Entonces ahí ya es blasfemiar contra el Espíritu Santo. Esto ya no es murmuración, porque también dice la palabra que Dios perdona que hablemos del Señor Jesucristo, pero no del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos palabra que no conocemos y estamos quitando el poder al Espíritu Santo, estamos simulando que esto no es de Dios, que aquello sí es de Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para blasfemiar contra el poder del Espíritu Santo? Si su palabra dice que el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él sana, liberta y puede resucitar los muertos. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos extraña que tal vez un profeta oiga la voz de Dios y dé anuncio del mensaje profético de Dios? ¿O por qué un pastor ora y el enfermo se sanó? O tal vez oró y simplemente el enfermo cayó al piso y allí duró un buen tiempo ahí en la presencia, porque dice la palabra también que el Espíritu Santo, nadie resistirá la presencia del Espíritu Santo. Ahora cuando oramos y cae la presencia del Espíritu Santo, la gente cae al piso, muchas veces lloran, otros ríen, otros gritan. Bueno, es diferentes reacciones, porque nadie se sostendrá de la presencia del Espíritu Santo. Y no podemos estar diciendo, no, eso es un truco, fue que se pusieron de acuerdo, estos son ladrones, aquellos son mentirosos. En las iglesias siempre hay trucos, quieren estafarme, quieren robarme, porque ese es el verbo, ese es el comercial que hay en medio de la iglesia de Cristo hoy por hoy en el mundo, cuando ven que el Espíritu Santo viene a traer multitud, viene obrando milagros, da libertad a los cautivos, a los endemoniados, a los ciegos, vista a los sordos, presta de nuevo su oído para oír. Ahora ya es blasfemia. Esta es la blasfemia que no será perdonada, dice la palabra. Y dice la palabra, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si él echaba los demonios por Belzebú, habría una división. Porque dice el Señor Jesucristo, todo reino dividido o toda casa dividida no permanecerá. ¿Por qué los fariseos decían que el Señor Jesucristo echaba los demonios a nombre del príncipe de Belzebú? O sea, eso ya era una división. Si él echaba los demonios en el nombre de Belzebú, ya estaba en división. O sea, una cosa no iba con la otra, era división. Y esto es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque le hemos quitado el poder al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no es poderoso para sanar, para hacer que una persona caiga al piso ante su presencia, para que una persona sea libre de los demonios, que nosotros hacemos liberación y los demonios huyen a través de la liberación que así mismo el Espíritu Santo a través de nosotros opera. Pero entonces el expectante, aquel que está como oyente, está blasfemiando, pero no contra nosotros. Neciamente blasfemian contra el Espíritu Santo. Y esto no será perdonado, dice el Señor. Todo pecado contra el Hijo de Dios será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Debemos tener mucho cuidado cuando estemos haciendo comentarios, estamos viendo, gloria a Dios,
que si vemos que un miembro de la iglesia ora y sucede milagros de manera sobrenatural, el uno da testimonio, el otro dice que fue sanado del cáncer, de los pulmones, que fue sanado de la diabetes, que fue sano de cualquier situación, nosotros decimos gloria a Dios, porque es el poder del Espíritu Santo. No está en nosotros el poder, pero es por medio de nosotros que el Espíritu Santo opera. Pero quien sana, quien liberta, quien restituye la vista, todo lo que, por lo que hayamos venido recibiendo, pidiendo al Señor, y que cuando los siervos del Señor ungidos y elegidos oran y los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, es el poder del Espíritu Santo. No estemos diciendo que eso es un truco, que eso es una estafa, es que, tenemos tanto pecado, pero nos hemos salido del contexto, ya no somos pecadores y somos blasfemios. Hemos blasfemiado contra el Espíritu Santo y es grave, es muy grave, grave. Si la gente supiera cuál peligroso es estar haciendo comentarios en la necedad de las emociones o en el sentir de su carne, no abriría su boca, porque al abrir la boca y blasfemiar contra el Espíritu Santo, eso trae muchas consecuencias. Y dice la palabra, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Esto era lo que el Señor hablaba anteriormente. Un reino dividido, una casa dividida no permanecerá. Y dice el Señor Jesucristo, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues si Satanás, ellos decían que que el Señor Jesucristo echaba a los demonios en el nombre de Satanás? Entonces el Señor dice, si Satanás echa fuera a Satanás, en el nombre de Satanás está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el reino de Satanás? No había cómo poder dar o acomodar la blasfemia que los fariseos estaban blasfemiando contra el Espíritu, porque era el Señor Jesucristo el Espíritu de Dios. El Señor sanaba hacia todas las señales, milagros, de manera sobrenatural, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Cómo está sobre mí? ¿Cómo está sobre el pastor Jacobo y sobre todos los elegidos y ungidos para ministrar, para guiar la iglesia de Cristo? El Señor nos llamó con ungimiento y la unción siempre va a actuar. Cuando un siervo de Dios es elegido y ungido, pueda que el siervo se pierda, pueda que se vuelva corrupto, pero no porque el siervo se volvió corrupto, la unción se va a corromper. La unción sigue operando, la unción sigue sanando, la unción sigue echando fuera a los demonios, aunque el siervo se haya esparramado. Ya él tiene que darle cuenta, pero la unción que Dios puso sobre ese ministro sigue obrando. Por esta causa muchas veces miramos ministerios llenos de multitudes de gente y vienen los milagros de manera sobrenatural. Esto es verdad y es real, porque es la unción que Dios puso sobre los ministros que están gobernando esa iglesia. Aunque ellos se hayan corrompido, tal vez roben los diezmos, tal vez sean injustos, son ellos, pero no la unción. La unción que es del Espíritu Santo, la unción siempre va a actuar. Y a veces decimos, pero estos son corruptos, aquellos tal vez no andan rectamente delante de la presencia, y lo sabemos, porque también hay apostasía en medio de los púlpitos. Esto no lo dejamos libre, ni estamos ajenos a su verdad. El Señor lo habló en las Escrituras. Pero no porque el siervo o el pastor o el profeta se haya corrompido, la unción se corrompe, no. La unción sigue obrando porque es de Dios. La unción que está sobre nosotros es de Dios. Hay algo que debo impartir. Si nosotros como siervos
Yo como profeta y el pastor, como pastor de la iglesia cristiana del Apocalipsis, no fuésemos ungidos de Dios, no lleváramos más que una semana en el ministerio, yo creo que no soportaríamos ni una semana, porque el peso de la responsabilidad de un ministerio es muy grande. Y en nuestras fuerzas humanas no podríamos. Un pastor tiene que estar unido para soportar el peso del ministerio, el peso de toda la iglesia, la responsabilidad que tenemos en el ministerio, porque si fuese nuestra fuerza ya hubiéramos desertado, pero como es la unción que Dios puso en nosotros, de su llamamiento como ministros, por eso aguantamos, resistimos, estamos aquí, y aunque queramos desertar, pasa 1 o 2 semanas y volvemos a recargar la lámpara de aceite y volvemos a tener esa pasión y a volvernos a levantar, porque llegan momentos que nosotros también nos debilitamos, somos humanos, pero es la unción de Dios en nosotros que nos hace resistir el peso y seguir hasta el fin de los días de nuestra vida, porque fue un llamamiento de parte de Dios. Si Dios no nos hubiera llamado, no hay unción y nosotros no soportaríamos ni siquiera una semana. Yo puedo asegurar que si la unción de Dios no obrara en nuestra vida, no hubiésemos aguantado ni una semana en el ministerio, si fueran nuestras fuerzas, o que nosotros estamos aquí porque nos gustó o quisimos hacer ese trabajo. Sin unción, ningún ministro soporta más de un mes o una semana, porque es una carga, hay lágrimas, hay tanto que debemos afrontar las prisiones de Cristo, porque somos parte de las prisiones de Cristo, los pastores, profetas, evangelistas, maestros, misioneros, todos aquellos que hayan sido llamados y elegidos y ungidos para la obra y la misión del cuerpo de Cristo. Es muy diferente congregarnos a tener un compromiso con la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Si yo, dijo el Señor Jesucristo, echo fuera los demonios por Belcebú, entonces vuestros hijos, ¿por quién los echarán? O sea, no había modo de atrapar o encerrar o poner trampa al Señor Jesucristo, porque siempre Él tiene la verdad. Nosotros como ministros siempre venceremos. Siempre el Señor nos da una salida, porque no entramos por la puerta humana, entramos por la puerta espiritual con llamamiento, unción, y nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, ni le pertenecemos al mundo ni a nuestra familia. Nosotros el mismo día que fuimos elegidos, ungidos para la misión del cuerpo de Cristo, nosotros ya le pertenecemos al Señor Jesucristo. Por eso no podemos blasfemiar contra un siervo, por más corrupto, mentiroso, o que haya ofendido, nos haya engañado. Dejar campo para la ira de Dios, que Dios haga justicia. Pero nosotros no podemos tocar a un siervo de Dios simplemente porque hay una unción en ese siervo. Y el que toque la unción blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú hablas de un pastor, hablas de un profeta, o vitupera de cualquier manera a un pastor, un profeta, está opinando que roba, que lo engañó, bueno, yo no sé, ya estás en contra de la unción que hay en ese varón o esa mujer. Debemos estar atentos con no caer neciamente en la tentación del Espíritu Santo. Es necesario aprender para que no estemos haciendo afrenta al Señor. Y dice la palabra: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, dijo el Señor Jesucristo, echo fuera a los demonios en el Espíritu de Dios, ciertamente hoy profetizo que ha llegado el reino de Dios a vosotros.
procuraba matarlo. Le decían que él era un mentiroso, vituperaron al Señor Jesucristo de la manera más vil. Por esto nosotros sabemos que somos partícipes del cuerpo de Cristo. Y cuando yo digo partícipes del cuerpo de Cristo, somos partícipes de las prisiones. Y a Él le tocó esta parte. Nosotros no nos tocará la mejor parte porque también somos blasfemiados, vituperados, perseguidos. Nos tildan de mentirosos, bueno, de todas las maneras. Porque nosotros ya somos parte de las prisiones del cuerpo de Cristo. Pero el que no sabe que está haciendo afrenta contra el Espíritu Santo es cuando afrentamos a un siervo de Dios. Cualquiera que sea, blanco, negro, azul, de cualquier manera, que tenga una iglesia grande, pequeña, yo no sé. Un pastor puede tener solo un alma en la iglesia, pero es un pastor ungido. Porque la unción no la dio el Señor para tener 1 millón de almas o para tener una sola. La unción no varía, pueda que tenga muchas o pocas ovejas en su iglesia, pero es pastor porque fue ungido por el Espíritu de Dios. Esto no fue ungido por otro hombre, no, es el mismo Espíritu Santo que elige y que llama y unge los siervos de Dios. Ahora que si se corrompió el siervo de Dios, corrompió la iglesia, ha engañado, ha abusado, este siervo tiene que dar cuentas también al Señor y su paga será la muerte. Pero no la muerte al cuerpo físico, sino la muerte segunda, que es echado al lago de fuego y azufre, porque lo que más ama a Dios son las almas. Lo más valioso para el Señor Jesucristo son todos nosotros. Y nosotros como siervos no podemos abusar del pueblo de Dios. Nosotros debemos rendir cuentas al Señor, porque Él nos ungió y somos nosotros que debemos guiar la iglesia de Cristo a salvación. Ahora sí, guiamos la iglesia a la perdición y damos testimonio que somos mentirosos, que somos usurpadores. Ahora debemos dar cuentas porque muchos han perdido su fe a causa de los testimonios de los miembros, de los ministros de la iglesia. Pero yo os digo en el nombre de Jesús que nadie se puede apartar de Cristo, de la iglesia, de congregarse solo porque un pastor falló, solo porque un profeta o un apóstol o cualquier ministro ungido de Dios falló. No porque falló el hombre, no falló la unción de Dios. La unción sigue viva, porque la unción es del Espíritu Santo. Esa no la puso un hombre, ni es del hombre. El hombre se corrompió o la mujer se corrompió en el ministerio, pero seguimos firmes en la iglesia orando para que Dios los restituya de nuevo en el orden. Cuando nosotros vemos que los ministros están desviando, en vez de irnos de la iglesia, debemos orar por los ministros. Orar para que el Espíritu Santo quite la afrenta y abre el entendimiento y ellos se vuelvan de nuevo a obedecer al Señor. Como si nosotros como ministros vemos que algún miembro de la iglesia se corrompió o volvió atrás, no podemos caer encima de él, sino que oramos, lo llamamos, lo ministramos y tratamos de hacerlo volver de nuevo al camino recto. Eso es lo que tenemos que hacer unos con otros. No dividirnos, no irnos, no juzgar, no señalar, porque no somos jueces. Nosotros somos ministros del Señor y vosotros sois pueblo de Dios. Dice la palabra, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo podemos entrar en la casa si el hombre fuerte está ahí? Debemos primero atarle y luego saquear. Porque si no atamos a Satanás, ¿cómo podríamos saquear la iglesia de Cristo en libertad? A eso se refiere el Señor con esta palabra. ¿Cómo podemos libertar las almas de Cristo si no atamos a Satanás? Y entonces hoy la iglesia en el mundo entero dice, pero estos solo hablan del diablo,
esto solo blasfemian, eso no es de Dios. ¿Cómo es posible que están a toda hora atando a Satanás? Pues aquí dice el Señor, ¿cómo podemos entrar a una casa y saquear la casa si no atamos al hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Quién tiene oprimida la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, las almas? Satanás. Tenemos que atarlo para poder saquear las almas en libertad. Por esto el Espíritu del Señor, la unción que opera en nosotros, ella opera. Aunque nosotros seamos el hombre o la mujer pecadora o tal vez se hayan descarriado, yo no sé, pero nadie puede blasfemiar contra un siervo de Dios ni contra el poder del Espíritu Santo. Cuando vemos que un pastor ora y la gente cae al piso, esto es sobre el Espíritu Santo. ¿Quién ha dicho que nosotros empujamos o que nosotros tiramos a estas personas? No, esto es quitarle el poder al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que nadie se sostiene en pie ante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando un siervo de Dios ora por algún miembro de la iglesia y este cae al piso, es porque ha venido la presencia del Espíritu Santo y esta persona no pudo sostener sus pies. Cayó ahí por el poder del Espíritu Santo. Y estamos diciendo, no, esto es un truco, eso es una me reír, eso es que ya quieren estafarnos, eso es que ya están manipulando la iglesia. Todo eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿cómo le podemos quitar el poder al Espíritu Santo si la palabra del Señor dice que nadie se sostendrá en pie ante la presencia del Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros oramos y alguien cae, nosotros decimos, Señor, en la presencia del Espíritu Santo está en ese varón. Cayó la unción, cayó la presencia del Espíritu Santo y esa persona cayó. Otras personas gritan, otros ríen. Hay muchas reacciones a la presencia del Espíritu Santo. Otros sienten mucho fuego, calor en su cuerpo. Otros sienten escalofrío. Hay muchas reacciones a la presencia del Espíritu Santo. Otros lloran. Hay gente que cae en lamento. Y lloran y lloran y lloran, están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Usted no llora porque quiere llorar delante de la gente. No, y no podemos blasfemiar. Ay, está llorando, eso es un truco, eso es un mentiroso, eso es para que lo vean. No, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese que está llorando está en poder del Espíritu Santo y otro está blasfemiando diciendo que no, eso es un truco, eso ¿qué es? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando vemos en la televisión o en cualquier canal que un pastor oró y reprendió a Satanás y la persona cayó en libertad, cayó al piso porque cayó la unción del Espíritu Santo, le dio libertad, y esa persona ante la presencia del Espíritu Santo no se sostuvo en pie y cayó. Y entonces los oyentes, los televidentes dicen, no, esto es otro pastor con trucos. Se pusieron de acuerdo, pero entonces, ¿cómo le quitamos el poder al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos como los fariseos diciendo, el Señor Jesucristo no echó el demonio de ese sordo mudo por el poder del Espíritu Santo, sino por Belcebú, príncipe de los demonios? Y el Señor dice, una casa dividida no prevalecerá. Y si yo echo los demonios a nombre de Satanás, ¿cómo se sostendrá el reino de Satanás? No. Vea, ¿cómo Satanás puede echar a Satanás en su nombre? Para más claridad. Ahora nosotros debemos estar limpios de espíritu y rectos para antes hacer semejantes comentarios. Y si hemos caído en algún momento en nuestros antepasados, hemos murmurado, hemos hecho este tipo de comentarios, deben ir a la presencia del Espíritu del Señor y pedir que el Señor les perdone y caer en arrepentimiento, porque eso trae juicio. Tal vez el Señor en su infinita misericordia nos perdone porque no lo sabíamos, pero a partir de hoy, todo aquel que oye la palabra, que sabe que nadie se sostendrá en pie ante la presencia del Espíritu Santo, que sabe que el Espíritu puede dar libertad, puede hacerte llorar, puede hacerte reír, puede
hacer que tú caigas allá desmayado, puede hacerte temblar, puede hacerte saltar. Todo esto es el poder del Espíritu Santo. No podemos ser ajenos ante su poder. Cuando estamos en la iglesia, cuando un pastor, cualquier miembro de la casa del Señor esté orando, nosotros demos gracias a Dios. Y la persona cayó, decimos, Señor, esta es la presencia del Espíritu Santo. No le quites el poder al Espíritu Santo. No digas que es truco, no digas que es mentira. No puedes hablar en contra de la unción del Espíritu que está obrando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros simplemente estamos sirviendo a Dios. Somos como el frasco que posee el aceite. El aceite, la unción, es el poder del Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos operar con Él, porque Él nos necesita a nosotros. Por eso nos eligió, nos ungió, para que seamos miembros, siervos del Señor. Por eso resistimos su ministerio. Por eso duramos años, aunque sea duro el trabajo, el camino estrecho con espinas, y soportamos este peso, esta carga, solo porque está la unción. Por eso aguantamos, resistimos. Nadie resistirá un ministerio si no es ungido. Por eso hay muchos pastores que abren iglesias y que empiezan una carrera ministerial y 2, 3 años ya no están en el ministerio, no fueron ungidos. Ahí nos damos cuenta que si un pastor ungido no permanece es porque la unción no era del Señor, no había llamamiento del Señor. Tal vez esa persona lo quiso hacer porque dijo, puedo, me gusta, pero es que esto no es porque podemos o porque nos gusta, esto es por unción. Ustedes deben entender que un ministro debe estar ungido para aguantar, soportar, resistir la carga del ministerio de Cristo. No es un camino fácil. Hay lágrimas, tristeza, hay dolor, hay afrentas, hay persecución, hay manipulación de las naciones, humillación, menosprecio. Todo esto tenemos que enfrentar. Y si no estuviera la unción del Espíritu Santo como ministros y como elegidos, no soportaríamos. Nadie soportaría. Por eso yo he oído personas que dicen, yo no podría hacer este trabajo. Pero es que este no es un trabajo, este es un llamamiento, este es una asignación. Por eso somos asignados. No hemos estado o no hemos venido porque nos gustó, porque queremos hacer esto. No, esto no se trata de gusto ni de trabajo, esto es una misión del Señor Jesucristo. Y por eso no podemos ni siquiera hacer un comentario contra un siervo ungido del Señor, porque trae juicio. No es bueno. Dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no quieres estar con Dios, no blasfemes contra un siervo de Dios que está ungido. Y la unción no es de un hombre. No fue que otro pastor ungió el pastor. Si el pastor Jacobo hoy por hoy está en el púlpito, es porque el Señor Jesucristo lo ungió. El Espíritu Santo está en él y es ungido, y por esta causa sobre sus hombros pesa el ministerio, el Apocalipsis. Porque él es el que afrenta, es el que hace frente a toda la obligación y el compromiso de la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Y no podemos hablar de él porque tal vez algún día él se equivoque o tenga un error. Se equivocó el hombre, no la unción. La unción que está sobre el pastor Jacobo nunca variará y no la podemos tocar. No podemos hablar de él, no lo podemos señalar y no somos jueces para enfrentar al pastor Jacobo y decir que está bien o que no está bien. Si en algo un siervo ha fallado, nosotros debemos orar al Espíritu Santo que lo vuelva al camino, que lo vuelva en su rectitud. Pero no podemos hablar del pastor. Gloria a Dios porque Él opera en nosotros. Él es en nosotros.
Dice la palabra, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Está versículo 31 del libro de Mateo, capítulo 12. Todo pecado os será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Pero hoy profetizo a las naciones, y en el Espíritu y la unción que está sobre mí os digo, que si ajenamente han blasfemiado contra algún siervo de Dios, han vituperado, han afrentado, o han quitado el poder al Espíritu Santo, lo han ofendido, arrepiéntase y dígale, Señor, yo no lo sabía, yo no sabía que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me arrepiento profundamente en mi necedad, he vituperado los siervos ungidos del Señor. Hay algo que os comparto, el rey David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl 3 veces. Pero el rey David, siendo ya el rey que había elegido el Señor para seguir reinando después de Saúl, porque Saúl fue quitado por causa de su desobediencia, y Dios tomó otro rey para Israel. Pero el rey David dijo, yo no puedo tocar a Saúl, y lo tuvo en sus manos y podía haberlo matado cuando Saúl andaba detrás de él buscándolo para matarlo. Saúl se quedó dormido y el rey David se acercó y le quitó un pedazo de su capa, de su vestido, para testificar que él pudo haberlo matado. Pero el rey David no mató al rey Saúl porque él sabía que si mataba a Saúl, mataría a un ungido de Dios. Porque el rey Saúl perdió el reino por su desobediencia, por su orgullo, prepotencia. Pero la unción era intocable. El rey Saúl estaba ungido y el rey David sabía que no podía matar a Saúl, aunque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, pero él no lo podía hacer. Él podía haberlo hecho, pero él tenía temor a Dios y dijo, no puedo levantar mano contra este varón porque es ungido de Dios. La unción que está sobre nosotros es intocable. No puede tocar la unción, por eso nadie puede contender contra un ministro del Señor. Si algo ha fallado, ore a Dios y pídale al Espíritu Santo que te ayude a guardar silencio, que te ayude a avanzar para entender mejor qué hacer. Y por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. O sea, contra la unción, contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la unción. La unción, ¿qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando yo os hablo que somos siervos ungidos de Dios para el ministerio, es porque el Espíritu está en nosotros. Por eso somos ungidos. No es el aceite, no, es la unción, es el Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, la unción es el Espíritu Santo. Dice que la unción se pudrirá todo yugo. Es el Espíritu Santo. Cuando yo os hable que hay un ungido de Dios, ustedes saben que es un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es la unción? El Espíritu de Dios, que está en el pastor Jacob, porque es ungido para el ministerio, que está en cualquiera de los pastores ungidos, aunque el pastor se haya descarrilado. La unción no, porque es el Espíritu Santo que sigue operando, aunque esa persona se haya salido del propósito. La unción no se saldrá del propósito porque Él ama las almas, Él ama el pueblo de Dios, Él ama a vosotros, Él quiere mostrar y testificar que la unción no se tuerce, que la unción no se desvanece, Él siempre permanecerá. La unción en nosotros siempre, hasta el día que nosotros morimos, la unción está en nosotros, aunque nosotros fallemos, aunque caigamos, nos debilitemos como hombres, siervos de Dios, pero la unción siempre permanecerá. Por esto no podemos
vituperar contra un ministro de parte de Dios, un ministro de cualquier iglesia que Dios haya llamado. Y dice la palabra: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. A cualquiera que hablare contra el Señor Jesucristo, Él podrá perdonar eso. Pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no hay perdón para tal afrenta. Os vuelvo a dirigir. La unción es el Espíritu Santo. Si yo soy profeta, es porque el Señor me ungió como profeta y yo puedo operar aquí en la tierra, en mi naturaleza humana, pero no es el poder mío, sino el del Espíritu Santo que opera en mí. Y cualquiera que hablar en contra de mí, que levante afrenta contra mí, no me afrenta a mí, sino a quien está en mí, sino a la unción que está sobre mí, porque no es contra nosotros. Por eso dice la palabra: el que no es conmigo, contra mí es. El que no está con nosotros desparrama. O sea, dice el Señor: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo desparrama. Es la unción que está sobre nosotros, como vosotros, pueblo de Dios, que cuando cae la presencia del Espíritu Santo, ustedes también se lamentan, lloran, se sienten llenos de gozo, sienten ese calor fuerte, esa sensación tan diferente, se sienten llenos del Espíritu Santo. Pero en nosotros el Espíritu siempre para el ministerio. Hay un llamamiento, una asignación por el Espíritu Santo, no por ningún hombre, por más 3 años de ministerio pastoral o profético que hayamos hecho. Allí nos instruyen, nos enseñan, pero que nos une a nosotros como ministros con llamamiento, elección, elegidos, es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la unción? Es el que permanece en nosotros. Si nosotros oramos y el Espíritu Santo no opera, nada va a pasar. Si nosotros venimos a predicar y el Espíritu Santo no pone el denuedo en nuestra boca, tal vez ni 10 minutos podemos instruir. No hay autoridad, no hay poder, porque Él no está en nosotros, pero como la unción está en nosotros, Él habla. Él dice: no tengan miedo de lo que van a hablar públicamente, porque cuando ustedes abran su boca, yo os pondré mis palabras. Y por eso nosotros podemos hablar aquí 10 horas. En vivo y en directo hay un tema diferente. Y muchos dicen: la profeta no hace sino bla, 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 porque alguna vez alguien me escribió en el grupo y yo dije: Señor, ¿qué es eso? No es la palabra humana, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros soltamos una palabra, debe haber unción, debe haber dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Por el fruto se conocerá el árbol. Pero no todos los que son árboles, porque hay tantos árboles, hay buenos y malos, dice el Señor. No todos son hijos de Dios. Pero también en la iglesia cristiana del Apocalipsis, o en la iglesia de Cristo en las naciones, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son siervos ungidos del Señor, porque también hay apostasía, también hay infiltrados en medio de nosotros, lobos rapaces. Son aquellos que se disfrazan de pastor, de apóstoles, de profetas, y en verdad vienen a usurpar la palabra del Señor, vienen a sacar la mejor tajada. Y por esta causa la fe de muchos se ha corrompido. Han vuelto atrás por causa del testimonio de los que se infiltraron en medio de nosotros. No todos es el trigo, pero os recuerde que el Señor habló de la cizaña que crece en medio del trigo.
Y entonces los apóstoles dijeron, deja que arranquemos la cizaña. El Señor dijo, no, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. No vaya a ser que en vez de arrancar la cizaña, arranque el trigo. Entonces deja que crezcan juntos y después, cuando venga la cosecha, quitamos la cizaña y la echamos al lago de fuego para que sean quemados. Esto es aquellos que como los fariseos andan por el mundo y son árboles malos, que dan frutos malos, porque por sus palabras conocemos que es un fruto que está perdido, que es cizaña, que será cortado y echado al lago de fuego si no se arrepintiere. Porque hay gente que anda por el mundo, aún en medio de las iglesias, criticando. Y esto se ve a menudo a través y a nivel internacional, cuando nosotros predicamos. Que no hagas esto, que no. Yo digo, Señor, pero si estamos predicando, ¿has mirado la palabra de Dios o me has mirado mis defectos para criticarme? O sea que no vienen por recibir la palabra, sino a criticar el instrumento que Dios está usando para enviar su palabra. Pero lo que no saben es que se están metiendo en contienda, no conmigo, sino con el Señor. Aquellos que critican en las redes sociales, porque tenemos cualquier cosa que tal vez no les agrade, tal vez el buzo, tal vez el color del cabello, tal vez el maquillaje, yo no sé. Pero ellos se centran más en lo que vestimos, en lo que tenemos, pero no es en la palabra del Señor. Entonces son estas personas que andan en esta condición, se llaman hemiseros, aquellos que dividen el pueblo de Dios. Aquellos que no vienen por la palabra de Dios, sino por la crítica, vienen como los fariseos. Ellos estaban en medio de la multitud. El Señor Jesucristo estaba liberando este endemoniado y había tanta gente que lo seguía. Pero en medio de todo este pueblo que amaba a Jesús y que creyeron en Él porque Él era el Hijo de Dios, también estaban los fariseos. Aquellos que dijeron, no, ese no echó el demonio, sino por Satanás, por el príncipe de Belcebú. Ya habían blasfemiado. Dice la palabra del Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él le dijo a los fariseos, raza de víboras, ¿cómo es que ustedes, siendo malos, vienen hablando lo bueno? No podía un árbol que dé mal fruto, una persona que blasfeme, que divida la iglesia, que murmure, que critique los siervos o critique los hermanos de la iglesia, que vengan más a revisar cómo llegaste a vestir, no sirve al Señor. Es un árbol que no da fruto bueno. Y a la final de la siembra es cortado y echado al lago de fuego. O sea, está perdido. Debemos estar muy atentos a no hacer este tipo de comentarios, estar más sujetos al temor del Espíritu Santo, porque muchas veces estamos cometiendo pecado y afrenta con los siervos, entre nosotros mismos. Y la contienda no es con el siervo, con el que falló, con el que se descarriló, es con el Espíritu de Dios, es la unción que está en nosotros, es Él en nosotros. Y ustedes que están llenos hoy por hoy del Espíritu Santo, no cualquiera que no se congregue o que diga, no, estos se enloquecieron, aquellos están allá, pero siguen igual. O sea, nadie puede tocar a un hijo de Dios. Ustedes, dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que tal vez os persigan y critiquen, también están blasfemiando contra el Espíritu de Dios, porque ustedes están sirviendo a Dios, ustedes recibieron las arras, la comunión del Espíritu Santo, y nadie puede afrentar a un hijo de Dios, y mucho menos un siervo que haya sido elegido y enviado para el ministerio. Si no pueden afrentar la iglesia, no pueden afrentar los ministros. Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, por sus frutos os conoceréis. Cuando un hombre o mujer está hablando, criticando, blasfemiando, afrentando,
quitando el poder al Espíritu Santo, ofendiendo al Espíritu Santo, ofendiendo a los hermanos de la iglesia. Este es un árbol que ama el fruto, es un árbol que ama el testimonio, y al fin de los tiempos será cortado y echado al lago de fuego. No tiene salvación, al no ser que se arrepienta y se vuelva y se convierta al Señor. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Yo creo que si los fariseos se hubieran arrepentido y se hubieran sometido al Señor, el Señor los hubiera perdonado. Pero ellos no se arrepintieron porque eran fariseos. Simplemente ellos conocían de la ley, no de la gracia. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que el Dios Todopoderoso, majestuoso y espléndido, maravilloso, está en medio de nosotros para salvar nuestra vida. Y dice más: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, versículo 36. Más yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De qué juicio habla el Señor? ¿De dónde viene el juicio y para quién es el juicio? Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos vituperando la palabra de Dios o la unción del Espíritu Santo, estamos ofendiendo al Espíritu Santo de cualquier manera. Hemos visto algo tremendo que se está moviendo en las redes sociales. Es que hay gente que toma la palabra de Dios para buscar seguidores. Al mejor postor ponen la palabra de Dios como nada y hablan mal, porque el mundo que está ajeno de la verdad, lo que quieren oír es lo que ellos sienten en su corazón. Si bien la palabra del Señor dice que nosotros debemos diezmar, ¿cómo es que hoy por hoy las redes sociales están tomando la palabra de Dios para decir el diezmo es una estafa, un robo, el diezmo es esto? Pero ellos no saben que están blasfemiando contra el Espíritu de Dios, porque dice la palabra de Dios que toda palabra que sale de la boca de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. Y esta es la palabra de Dios que estos que han tomado la palabra de Dios para ponerla como carnada, como presa, para traer toda la gente de la concupiscencia del mundo, de la idolatría y del pecado, que están de acuerdo con blasfemiar contra el Espíritu Santo. Y entonces están comentando: sí, estoy de acuerdo, eso es un robo, eso es una estafa. Pero entonces Dios nos estaría robando a nosotros, porque esa es su palabra. Dios nos estaría estafando a nosotros, porque esta no es la inspiración de nosotros los pastores, es del Señor. Ahora, muchos tomarán la palabra de Dios para engañar el pueblo de Dios, pero esto no es la opción de Dios. Este es el hombre que se corrompió y que blasfemio es también contra la palabra de Dios, aunque esté ungido. Como os explico, la unción no se corrompe. Se puede corromper el pastor, pero la unción permanecerá para siempre y nadie puede hablar del pastor porque el pastor se corrompió, porque la unción está en él. Y quien hable del pastor así se haya corrompido está blasfemiando contra el Espíritu de Dios, porque es la unción que Dios puso sobre ese que se corrompió el pastor. Se corrompió el pastor, pero no la unción. Debemos ser muy cuidadosos, respetuosos y estar ajenos a las redes sociales que están blasfemiando contra la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios diciendo que las mujeres no pueden predicar, que la blasfemia, que han tomado la palabra de Dios para estafar, que el diezmo es una estafa, que es un robo, todo esto. Nosotros creemos en el nombre de Jesús que debemos ser muy ajenos a blasfemiar contra el Espíritu Santo y su palabra.
no ofendamos al Espíritu Santo. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Creemos en su palabra y os abrazamos, bendecimos las naciones. Que el Espíritu Santo vivifique su palabra dentro de nosotros, que seamos obedientes, sumisos y guardemos en silencio su palabra un día a la vez. Bendiciones.